Para comprender la naturaleza de una dictadura, es imperativo realizar un ejercicio de arqueología política y semántica, ya que el término que hoy utilizamos como sinónimo de opresión nació, irónicamente, como una herramienta de salvación institucional. El contexto sociocultural de la Roma antigua, específicamente en el siglo V a.C., dio origen a la figura del dictator. En aquel tiempo, la dictadura era una magistratura legal y extraordinaria, diseñada para situaciones de emergencia extrema, como una invasión inminente o una revuelta interna incontrolable. La técnica romana era precisa. El Senado otorgaba poder absoluto a un solo hombre por un periodo máximo de 6 meses, con el único objetivo de restaurar el orden y luego devolver el mando. Figuras como Cincinato personificaron este ideal, regresando a su arado tras salvar a la República. Sin embargo, el significado que se le da originalmente al término se desvirtuó con la llegada de Lucio Cornelio Sila y, finalmente, Julio César, quien en el año 44 a.C. fue nombrado dictator perpetuo, rompiendo el límite temporal y sentando las bases de lo que hoy conocemos como tiranía moderna. A partir de este suceso, la dictadura dejó de ser una herramienta de preservación para convertirse en un fin en sí mismo, el ejercicio del poder sin restricciones legales, basado en la fuerza y la supresión de la voluntad ajena. El contexto sociocultural del siglo XX marcó el apogeo de las dictaduras ideológicas, donde el avance de la tecnología de masas permitió que el control no fuera solo físico, sino psicológico. La distinción técnica entre una dictadura autoritaria y una totalitaria es fundamental para este análisis. Mientras que el dictador autoritario se conforma con la obediencia pública y el control del Estado, el líder totalitario busca la posesión del alma del ciudadano, eliminando la frontera entre la vida privada y la lealtad al régimen. Figuras como Adolf Hitler en Alemania, 1933, y Joseph Stalin en la Unión Soviética, 1924, perfeccionaron esta técnica, utilizando el terror industrializado y la propaganda científica para crear sociedades donde la duda era equivalente a la traición. Es jugoso mencionar que la mayoría de los dictadores modernos no llegan al poder prometiendo opresión, sino salvación. Utilizan el contexto de crisis económicas masivas o amenazas externas para presentarse como la única opción técnica viable frente al caos de la democracia parlamentaria. En América Latina, el contexto de la Guerra Fría propició una serie de dictaduras militares bajo la doctrina de la seguridad nacional. El año 1973 es una fecha clave para la región, marcando el inicio del régimen de Augusto Pinochet en Chile tras el bombardeo a La Moneda. Paralelamente, en Argentina, el golpe de 1976 dio inicio a la dictadura de Jorge Rafael Videla, un proceso que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y que utilizó la desaparición forzada como una técnica de terror sistemático para desarticular cualquier forma de resistencia social. Datos duros de organismos internacionales revelan que estas dictaduras del Cono Sur no operaban de forma aislada, sino a través de la Operación Cóndor, una red de inteligencia y represión transnacional respaldada por sectores de la inteligencia estadounidense para eliminar a la oposición de izquierda en todo el continente. Científicos sociales han analizado la personalidad del dictador, señalando rasgos comunes como el narcisismo mesiánico y una paranoia creciente que los lleva a purgar incluso a sus aliados más cercanos. Francisco Franco en España, quien ostentó el poder desde 1939 hasta su muerte en 1975, es un ejemplo de longevidad técnica basada en el equilibrio de fuerzas internas, la Iglesia, el ejército y la falange. No podemos olvidar las dictaduras del sudeste asiático, donde figuras como Pol Pot y los Khmeres Rojos en Camboya, 1975, llevaron el extremismo ideológico a un punto de regresión agraria suicida, ejecutando a cualquier persona que usara anteojos o supiera hablar un idioma extranjero bajo la premisa de que eran enemigos de la revolución rural. El suceso de la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la URSS en 1991 sugirió a muchos analistas el fin de la historia y la victoria definitiva de la democracia. Pero la realidad técnica demostró ser mucho más compleja y persistente. En la actualidad, las dictaduras han mutado. Ya no siempre necesitan tanques en las calles ni uniformes militares cargados de medallas. Hoy asistimos al auge de las dictaduras híbridas o autoritarismos competitivos.
Figuras como Víctor Orbán en Hungría o Nayib Bukele en El Salvador utilizan la legitimidad de las urnas para desmantelar, desde adentro, los contrapesos judiciales y la libertad de prensa, creando un sistema donde el dictador es elegido pero el poder es absoluto. El contexto sociocultural de hoy está definido por el Big Data y el reconocimiento facial. En China, bajo el mando de Xi Jinping, se ha implementado el sistema de crédito social, una técnica de control que premia o castiga a los ciudadanos en tiempo real según su comportamiento digital y social. Esta es la dictadura perfecta, una donde el látigo ha sido reemplazado por un algoritmo de exclusión financiera y social. Observamos que en el año 2026, la resistencia a las dictaduras también ha tenido que tecnificarse. Los movimientos de oposición en lugares como Irán o Myanmar utilizan redes encriptadas y criptomonedas para evadir el cerco económico del Estado, demostrando que la lucha por la libertad es ahora una guerra de protocolos informáticos. Sin embargo, el aparato represivo de las dictaduras de hoy sigue recurriendo a métodos clásicos de censura. El cierre de Internet durante las protestas o el uso de spyware como Pegasus para infectar los teléfonos de periodistas demuestran que el control de la información sigue siendo el campo de batalla principal. Es necesario mencionar que muchas de las dictaduras actuales sobreviven gracias a la geopolítica de los recursos. Regímenes en África y Medio Oriente mantienen su estructura de mando absoluto gracias a la exportación de petróleo, gas o minerales críticos para la tecnología verde, lo que obliga a las democracias occidentales a mantener relaciones diplomáticas pragmáticas pero éticamente cuestionables. Personas importantes que fallecieron en honor a la causa de la libertad frente a estas dictaduras son legión. Desde el poeta Federico García Lorca, fusilado por el franquismo en 1936, hasta el activista Alexei Navalny, cuya muerte en una prisión del Ártico en 2024 simboliza la brutalidad de la Rusia moderna frente a la disidencia. Sus muertes no son solo tragedias individuales, sino hitos técnicos en la historia de la resistencia. Cada mártir genera una grieta en la narrativa de invencibilidad que el dictador intenta proyectar hacia afuera. Analizar las dictaduras de ayer y hoy nos permite concluir que el autoritarismo no es un error del pasado, sino una tentación constante del espíritu humano cuando el miedo supera a la esperanza. La técnica del poder absoluto ha evolucionado del papiro al silicio, pero el objetivo sigue siendo el mismo: anular la alteridad y convertir la sociedad en un monólogo de líder. Hoy, la línea que separa a una democracia funcional de una dictadura latente es más delgada que nunca. La erosión de la verdad, la polarización extrema y el culto a la personalidad son los síntomas biológicos de que el virus de la dictadura está buscando un nuevo huésped. La lección de la historia es que ninguna dictadura es eterna, pero el costo de su caída suele medirse en generaciones perdidas y cicatrices que el tiempo no logra borrar del todo. Observar estos expedientes es una advertencia: la dictadura no siempre llega con un estallido de cañones, a veces llega con un aplauso masivo y la promesa de que, a cambio de nuestra libertad, por fin tendremos orden. Al final, la diferencia entre ayer y hoy es que los muros de Berlín ya no son de hormigón, sino de código y desinformación, y la lucha por derribarlos requiere una vigilancia ciudadana que no puede permitirse el lujo del cansancio. La mirada del dictador, ya sea desde un balcón de piedra o desde una pantalla de cristal líquido, es siempre la misma: una mirada que nos ve como súbditos y nunca como iguales.